¿Qué tal amigos? Yo soy el Mexica y les doy la bienvenida a este segundo capítulo de la serie de Principiante Pro. Y el día de hoy el tema del que hablaremos son los procesadores y por qué el CPU cabe en la palma de mi mano. Lo que ahora vemos es la caja de un procesador Intel Core i5 de séptima generación. Como vemos, vienen dos sellos, uno en cada parte donde se puede abrir la caja, y el blanco más grande es el que viene por parte de la marca Intel con toda la nomenclatura que necesita el procesador. En la parte de arriba tenemos una pequeña ventana para observar qué procesador es el que viene en la caja. Cuando lo destapamos, con lo que nos encontramos es con otra caja de cartón en la cual viene el disipador y el procesador. También nos encontramos con el manual, en donde viene la típica estampita de Intel que nos indica qué procesador es el que tenemos. Y como vemos, es un manual específico para este procesador. Haciéndolo a un lado y pasando a la caja del disipador, como vemos a un costado viene incrustado el procesador en un pequeño clúster de plástico que sirve para su protección. Y para poder sacar el disipador tenemos que darle la vuelta completamente a la caja y observamos que hay un pequeño segurito de cartón para que el disipador no se salga de su lugar. El disipador de fábrica viene con pasta térmica aplicada. Para ponerlo inmediatamente sacamos el procesador, pero en este caso este disipador ya es usado y por eso no cuenta con ningún tipo de pasta térmica aplicada. Como vemos, es un pequeño ventilador con una base de plástico que sujeta al disipador de aluminio. Este disipador tiene un diseño que permite que el aire que circula a través del ventilador pase por él y lo enfríe. Y este tipo de disipadores tiene un conector de 4 pines, el cual se controla mediante PWM. Y esto es lo que viene en la caja de un procesador típico de Intel. Comencemos a hablar del procesador. En este caso, el procesador que tenemos aquí es un Intel Core i5 de primera generación, denominado Intel Core i5 750. Es un procesador de 4 núcleos y 4 hilos. Como podemos ver, tiene un pequeño triangulito dorado en una de las esquinas, el cual es un indicador de cómo debe ir conectado en la motherboard. De este lado podemos darnos una idea del tamaño viendo el PCB y el disipador de aluminio. En la parte trasera podemos encontrar la manera en la que se conecta la placa madre. A esta conexión se le conoce como socket. Y como podemos ver, el triangulito está presente en la misma esquina del procesador, y si le damos la vuelta confirmamos que los dos triangulitos apuntan hacia el mismo lado. Esto es para no cometer el error de conectar el procesador de diferente forma, además de que cuenta con un par de muescas que lo sostienen en el socket. Hablando de las soluciones térmicas y en este caso del disipador de Intel, como podemos ver es un disipador bastante sencillo con unas rejillas por las cuales atraviesa el aire. En este caso el sistema de conexión es de 4 puntos hechos en plástico, propios de Intel, y que de hecho funcionan a presión, no tienen ningún tipo de tornillo. Esto para hacer una fácil instalación y que prácticamente cualquier persona la puede hacer sin ningún tipo de problema. Por otro lado vemos una solución de otro fabricante, el cual es Gigabyte. Como vemos, este disipador cuenta con 3 caloductos o 3 heat pipes que tocan directamente el procesador, lo cual nos ayuda a llevar el calor del procesador hacia el radiador de aluminio. Como vemos, también cuenta con diferentes herramientas e incluso su manual de instalación. Las herramientas con las que cuenta es una pequeña llave para atornillar, sus respectivos tornillos y adaptadores dependiendo de la marca de procesador. Aquí podemos ver el disipador instalado y cómo es que luce. En este caso es un disipador con RGB y como vemos es de tipo torre. Es bastante largo y bastante ancho, y como ya mencioné cuenta con dos ventiladores que le permiten circular el aire a través de él de manera uniforme. Hay que tener cuidado cuando compramos uno de estos, pues en este caso yo compré un disipador que es aún más grande que mi gabinete y de hecho no cierra.
Lo que dije al principio es porque la mayoría de la gente piensa que un CPU es esto y no esto. Esto es una Central Process Unit, que significa unidad central de procesamiento. Y ahora que ya vimos qué es lo que viene típicamente dentro de la caja de un procesador Intel, su solución térmica y una solución aparte de otro fabricante, hablemos un poco más sobre el procesador y qué hay dentro de él. Este procesador es un Intel i5 750 de primera generación. Cuenta con 4 núcleos y 4 hilos. ¿Pero qué significa? Digámoslo así. Los núcleos son la parte física del procesador que se encarga de ejecutar tareas y los hilos son una parte virtual de cada núcleo que se encarga de realizar las tareas. En algunos casos, en procesadores más modernos, como por ejemplo los Ryzen 5, cuenta con configuraciones de 6 núcleos y 12 hilos. Esto significa que cada núcleo es capaz de ejecutar 2 tareas, y para el caso específico de este Intel Core i5, cada núcleo es capaz de ejecutar únicamente una tarea. Estas tareas se ejecutan por instrucciones y se ejecutan a velocidades bastante rápidas. La velocidad está definida por la frecuencia en la que trabaja cada procesador. En este caso específico, este Intel Core i5 tiene una frecuencia base de 2.6 GHz y una frecuencia turbo de 3.2 GHz. Esto significa que este procesador, cuando tiene una carga baja de trabajo, recibe aproximadamente 2.6 por 10 a la 9 pulsaciones por segundo, y cuando su carga de trabajo aumenta, esta frecuencia aumenta hasta los 3.2 por 10 a la 9 pulsos por segundo. Todo esto es muy importante tomar en cuenta en la decisión de compra de un procesador. Por ejemplo, si yo voy a elegir una laptop y me fijo en las frecuencias del procesador, me conviene que el procesador tenga una frecuencia base baja y una frecuencia turbo alta. ¿Esto por qué? Una frecuencia base baja o una frecuencia baja en general implica un menor consumo de energía, pero a la vez un rendimiento un poco más bajo. En cambio, si yo elijo un procesador que tenga una frecuencia alta, indica un mayor consumo de energía, mayor emisión de calor y también una mejora en el rendimiento. Pero ¿por qué es importante tomar en cuenta que mi frecuencia base sea baja y mi frecuencia turbo sea alta? Es muy sencillo. Si nosotros nos llevamos la laptop a cualquier lugar y vamos a estar navegando o editando documentos, podemos hacerlo con una mayor autonomía en la batería. Pero si es el caso de que nosotros tengamos que desarrollar un trabajo más pesado, hablando de diseño, edición de video, o incluso si queremos jugar, el procesador puede acelerarse para darnos un buen rendimiento en este tipo de tareas, lo cual también va a impactar en la batería y el tiempo en el que nos va a durar. Y ahora hablemos de cómo es que los procesadores se conectan a la placa madre. Como sabemos, hay dos marcas de procesadores, y para este caso en específico de Intel, Intel cuenta con un socket de este modo, el cual es una placa completamente plana con puntos de cobre expuestos, ya que los pines se encuentran en la placa madre, de la cual hablaremos en el siguiente video. El tipo de conectores para Intel se denominan LGA o FCLGA. Dependiendo de la generación que tengamos, los conectores pueden ser, por ejemplo, LGA 1151, LGA 1151 versión 2 o LGA 1152. Para el caso de los procesadores de AMD, este tipo de socket es diferente, ya que es inverso al de Intel, pues los procesadores cuentan con los pines y este tipo de socket se denomina AM, siendo el AM4 el último socket de AMD. La principal ventaja que nos da esta marca es que las placas pueden ser intercambiadas entre generaciones únicamente recibiendo una actualización. Claro que depende de la gama de la placa y del tipo de procesador que nosotros le querramos poner. Y llegando a la parte final de este video, nosotros con toda esta información podemos saber qué tipo de procesador queremos en nuestro ensamble, o si acaso en una laptop, tomando en cuenta que podemos elegir procesadores que sean eficientes para el uso en baterías de las laptops, o procesadores que nos puedan dar un buen rendimiento, ya sea en gaming o en diseño, o a lo mejor a algún tipo de arquitectura, haciendo referencia al costo, número de núcleos y frecuencia. Y a la vez podemos saber qué tipo de procesador nos conviene para saber qué uso le vamos a dar. Pues si va a ser un uso de oficina y queremos que el equipo nos dure quizás 4 o 5 años, optar por un Intel Core i3 o un Ryzen 3 es la mejor opción. Y si nosotros queremos un equipo de gaming que igual nos dure quizás 2 o 3 años, funcionando de manera correcta y preparada para todos los juegos que están por venir, un Intel Core i5 de última generación o un Ryzen 5 igualmente de nueva generación son muy buenas opciones y de cierto modo son económicas para el uso que le vamos a dar. De igual manera, si nosotros queremos trabajar en diseño o en renders, optar por un Intel Core i7, un Intel Core i9, Ryzen 9 o Ryzen 7 son las mejores opciones para nosotros. Además, desde claro, ajustándonos a nuestro presupuesto, porque incluso si quisiéramos una máquina para este tipo de propósito, pero no contamos con tanto presupuesto, optar quizás por un Ryzen 5 de 6 núcleos y 12 hilos no es mala idea y nos puede resultar bastante útil. Y bien, esto es todo por este video, espero que les haya gustado. Suscríbanse, activen la campanita, denle like y compartan para que no se pierdan el resto de esta serie. Así que nos vemos en el próximo video.